Hola, solo quisiera decir algunas cosas sobre esto de la filosofía analítica y continental, porque me preguntan seguido muchos estudiantes. Lo primero es que habría que quitar esta idea errónea de que la filosofía occidental en algún momento se dividió en dos, en algún momento del siglo XIX, y a partir de ahí surgió la filosofía analítica y continental. En realidad, esto es erróneo por varias cosas. En primero, porque la filosofía nunca estuvo unificada, ni siquiera la filosofía occidental. Eh, Sin irnos más lejos, por ejemplo, en el siglo XIX, las personas que trabajaban en un marco materialista en Alemania, por ejemplo, lo que se conoce como el materialismo alemán, pues no tenían mucho que ver con las personas que seguían discutiendo sobre Hegel, como Feuerbach, ¿no? Los hegelianos de izquierda, este tipo de personas no estaban realmente debatiendo, o sea, en realidad se trataba de otra tradición, ¿no? E igual si nosotros vemos en el siglo XVIII o XVII, no recuerdo muy bien, pues tenemos la escuela de platonistas de Cambridge, y igual el diálogo con otras escuelas pues es muy limitado. Tenemos también la escuela de Salamanca que coexiste, donde hacen escolástica y coexiste con filosofía que ya es postcartesiana. Eh, entonces pues realmente es un mito, ¿no? O sea, incluso dentro de la misma filosofía occidental siempre han coexistido enfoques diversos, y estas relaciones cronológicas de, bueno, y aquí empezó la filosofía moderna y aquí empezó esto otro, son pues herramientas o construcciones que se hacen a posteriori. Ah, en segundo lugar, esta idea de que hubo una división es interesante y sí se ha estudiado, pero no es una división de la filosofía, sino que es una división de, pues, del neocantismo, ¿no? Que es una corriente no sé si llamarlo una corriente, pero digamos una filosofía que se hace muy ligada a la ciencia, intentando recuperar a Kant, al kantismo original posterior al idealismo, ¿no? Entonces hay quien ha querido decir, bueno, pues miren, es que en realidad estas divisiones no entre la filosofía continental, sino propiamente, por ejemplo, la escuela fenomenológica y el positivismo lógico, pues surge de estas divisiones que se hacen en el neocantismo. Esto lo trata, por ejemplo, Michael Friedman en su libro The Parting of the Ways, la separación de los caminos. Hay quien no está de acuerdo con eso, hay quien dice que en realidad la tradición fenomenológica surgió de otro lado, también porque no es tan claro que tal cual surgiera del neocantismo, dado que Brentano, que es el originador de la tradición fenomenológica, odiaba completamente a Kant, aunque sus seguidores pues sí escribían en un ambiente neocantiano. Pero bueno, entonces sí se puede hablar a lo mejor se puede hablar de algún tipo de separación, pero no es una separación de la filosofía. Um, en segundo lugar, otra, bueno, más bien justo derivado de ahí, podemos decir que no son categorías exhaustivas, filosofía analítica y continental. Ahorita vamos a hablar si realmente existe la filosofía continental o no. Yo pienso que se puede hablar razonablemente, pero también es interesante discutir eso. Entonces, no toda la filosofía que no es analítica es continental. O sea, hay filosofía occidental que no es ni analítica ni continental, y eso es bien importante de aclarar. No va a tener mucho sentido lo que diga hasta que hable un poco sobre qué es la filosofía analítica y continental, pero hay que tener esto en cuenta, ¿no? Voy a poner un ejemplo rápido ahorita. Por ejemplo, la teoría general de sistemas puede considerarse como una filosofía que no es ni analítica ni es continental. También ciertas tradiciones de anarquismo, por ejemplo, eh, entre otras cosas. Y bueno, entonces ahora sí, el siguiente punto es, em, otra cosa errónea que se suele decir es que son corrientes. Y esto no es cierto si entendemos por corriente algo que comparte una serie de tesis, de objetivos, ¿no? Que sostienen una serie de posturas. La filosofía analítica, voy a empezar por ahí porque la conozco un poco más, pero la filosofía analítica no es una corriente. O sea, no hay una tesis que todos los filósofos analíticos o filósofas sostengan. Eh, por ejemplo, la religión, pues hay quienes hacen
son teístas y entonces buscan hacer argumentos apologistas, hay quienes no son teístas, hay quienes son relativistas, hay quienes apoyan la ciencia, eh, toda una serie de... O sea, cualquier punto que busquemos, pues va a haber, se van a defender las dos posturas, tampoco en métodos. Hay quienes dicen que la lógica es muy importante, que hay que estudiar mucha lógica, o utilizarla en muchos contextos. Hay quienes dicen que no, que la lógica no sirve, que lo que se necesita es la psicología. Hay quienes dicen que ninguna de las dos. Entonces, eh, tampoco hay un acuerdo en métodos. Entonces uno podría empezar a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué tienen en común los filósofos o las filósofas analíticas? Y bueno, una tradición, ¿qué es una tradición? Las tradiciones existen en todas las disciplinas, no solo en filosofía. Una tradición es un conjunto, bueno, primero hay una filiación, hay una relación de filiación, ¿no? O sea, digamos, eh, hay dos personas que pertenecen a una misma tradición, pues tienen ya sea un maestro en común o un maestro de un maestro, son parte de una comunidad, entonces está todo ese aspecto social. Pero digamos, quitando esas relaciones de filiación o sociales, pues también está pues el uso de un cierto vocabulario común que puede ser traducible entre distintas tradiciones. Eh, qué otra cosa? Pues una serie, por ejemplo, cierto estilo, puede ser cierta manera de abordar los problemas, aunque no sea un compromiso metodológico tan rígido, pero por ejemplo algo común es que en filosofía analítica se suelen subdividir los problemas por áreas más seguido, ¿no? Entonces, por ejemplo, se suele decir, bueno, pues vamos a hablar de filosofía del lenguaje. Oye, pero este aspecto metafísico, sí, pero ahorita vamos a enfocarnos en la filosofía del lenguaje. Luego la filosofía analítica dicen, bueno, ahora vamos a hacer metafísica y vamos a meternos en la teoría cuántica. Y dicen, oye, espérate, pero pues es que los mecanismos sociales de cómo los científicos discuten. Ah, sí, sí, pero espérate, eso es filosofía de la ciencia. Es una tendencia, no es algo general, pero ese es el tipo de cosas que se pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, la tendencia a escribir cierto tipo de textos, eh, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, textos, algo muy común actualmente en la filosofía en general, creo que en todos tipos de filosofía académica, pero es la forma de artículo, entre 10.000, 20.000 palabras, pues eso es algo que se ha estandarizado tal vez, pero por ejemplo, si nos vamos a hace 70 años, 80 años, pues quizá otros tipos de filosofía seguía siendo todavía muy común escribir tratados. Eh, Hoy en día también se escriben tratados, pero bueno, no, y también en filosofía analítica se escriben tratados. Entonces ese es el tipo de cosas. También pues suele ir acompañado de ciertos valores. Por ejemplo, en la filosofía analítica se, eh, se aprecia mucho la claridad, pero no siempre se consigue. También en otros tipos de filosofía, pero bueno, y hay distintas maneras en que se pueden buscar estos valores. Alguien puede buscar la claridad tratando de hacer muchas definiciones. Esto es algo muy propio de la filosofía analítica, pero alguien más puede decir, no, ¿sabes qué? Es que las definiciones oscurecen. Lo que necesitaríamos es poner como una historia breve, ¿no? Diciendo, para caracterizar el fenómeno. Entonces, no hay una sola manera de buscar la claridad, pero y ni buscar, digamos, la solidez argumentativa, etcétera. Distintas tradiciones suelen compartir esos valores y lo hacen de maneras distintas. Entonces, ahora, otra pregunta. ¿Existe o no la filosofía continental? Porque al menos la filosofía analítica, pues podríamos decir, aunque hay una gran divergencia, pues es en cierta manera más compacta, ¿no? O sea, entre personas que usan métodos radicalmente distintos, personas que creen que la lógica es muy importante y personas que creen que no, a lo mejor la biología es más importante para entender la mente. Eh, no sé, bueno, iba a dar ejemplos de nombres, pero no vale la pena. Pues a lo mejor esas dos personas van a considerar importante leer el trabajo de Quine, que fue fundacional, bueno, que fue no fundacional, pero fue un paso muy importante en la historia de la filosofía formal, pero también ahí sí quisiera decir fundacional para la filosofía que sea empíricamente informada o basada en las ciencias. Entonces, tal vez estas dos personas no van a considerar que el trabajo de la otra es relevante, pero las dos van a leer cosas en común, ¿no? En el caso de la filosofía continental no queda tan claro porque se le llama
filosofía continental a cosas muy diversas, incluso cuando se usa de manera más propia, ¿no? Hace rato les decía que se usa a veces erróneamente para decir cualquier cosa que no sea filosofía analítica. Eh, entonces, ¿qué es la filosofía continental? A mi modo de ver, la filosofía continental no es una tradición, pero es una mezcla de, o es un conjunto de unas cuatro, cinco tradiciones, que sí son tradiciones, que sí tienen esa homogeneidad, y que estuvieron en un diálogo continuo, especialmente en Francia, durante un periodo muy intenso, y tuvieron interés por intercambiar, dialogar, y fueron pues pasándose cosas. eh, y después en el mundo anglo, como ahí no había muchos espacios para estudiar ese tipo de cosas, pues entonces la gente no podía decir, yo me voy a especializar en postestructuralismo francés, pues no. O sea, no había, como no había nadie haciendo nada que se pareciera a la fenomenología, al marxismo occidental, ese tipo de cosas, pues entonces la gente se empezó a especializar, a decir, yo hago filosofía continental. Entonces ahí sí se empezó todavía a homogeneizar un poco más en el mundo anglo. Pero bueno, o sea, hasta la fecha hay personas que pueden decir, yo trabajo una de esas tradiciones, yo estoy metido en la fenomenología y a lo mejor a mí no me interesan otras cosas que se suelen asociar a la filosofía continental, ¿no? Entonces, pero incluso esa persona va a tener cierta, normalmente va a conocer, va a tener cierta cultura filosófica, cierto interés, al menos por escuchar otras cosas. Entonces, ¿cuáles son esas tradiciones? Pues yo diría que es lo que tiene que ver con el estructuralismo antropológico y también con cómo se desarrolló eso en la escuela de Praga, de semiótica, también con el marxismo occidental, que fue la recepción más heterodoxa del marxismo que se hizo en países como Francia, eh, a diferencia del marxismo-leninismo, y que posteriormente pues evolucionó en cosas como la escuela de Frankfurt o lo que se le llama a veces teoría crítica, aunque ahora es confuso porque ahora se usa en un sentido mucho más amplio, teoría crítica. Entonces pues son una serie de... Y también, por supuesto, a la fenomenología. Entonces, más o menos esa es como la serie de cosas que se suelen amalgamar. eh, y especialmente creo que en Francia se dio esto de manera importante. eh, y, y algo que tendrían en común, este tipo de enfoques, pues podría ser considerar relevantes cosas como, bueno, además de la lingüística estructural, pues por ejemplo cosas como el psicoanálisis, ¿no? Entonces esta es más o menos la idea dicha por un no especialista como yo de lo que se podría considerar filosofía continental, como una amalgama de unas cuantas tradiciones, les decía unas cuatro o cinco. ¿Qué no es filosofía continental? Pues les decía, pues ciertas tradiciones anarquistas, pues lo que les interesa es leer solamente pensadores anarquistas y no se van a meter necesariamente a leer marxistas occidentales, incluso van a leer anarquistas tal vez solamente en su propia lengua, ¿no? O sea, hay tradiciones, esto es muy común en el anarquismo, que digan, ¿sabes qué? Solo vamos a leer anarquistas en español o anarquistas que escribieron en portugués, no sé, ¿no? Por decir un ejemplo. También el marxismo, leninismo, yo creo que no se debería considerar, esos tipos de marxismo científico no se deberían considerar como filosofía continental, no tienen en realidad esos diálogos o esos intereses con esas otras tradiciones. Bueno, no solo esos tipos de marxismo científico, también otros tipos de marxismo más como intentando ser neoclásicos, digamos, intentando ir otra vez a Marx, recuperar cosas filosóficas, pero sin pasar por el marxismo occidental, que buscaba leer a Marx poniendo atención muy especial en sus obras jóvenes y también tratar de interpretarlo a través de Hegel. Hay muchas personas estudiando actualmente la filosofía de Marx que no les interesa ese enfoque y no estarían muy relacionados con esos tipos de marxismo que llamamos continental. También les ponía como otro ejemplo la teoría general de sistemas, pues es como un tipo de filosofía surgida de la ciencia misma, lo cual no es nuevo, no solo por el positivismo lógico, sino eso siempre ha pasado en toda la historia de la filosofía.
Les hablaba recientemente del materialismo alemán en el siglo XIX. Porque también eso es otro mito, ¿no? El mito que la filosofía tiene su propia historia, que es como una especie de cadena dorada, donde cada época va contestando a las anteriores y solamente a filósofos. En realidad la filosofía toma cosas de todo, toma cosas de los movimientos políticos y sociales, de las ciencias del momento, de las matemáticas, y siempre están surgiendo todo el tiempo nuevas tradiciones filosóficas. Y eso fue el caso con la teoría general de sistemas, que les decía que pues fue o sigue siendo un tipo de filosofía surgida entre personas que consideraban que las matemáticas de sistemas dinámicos podían pues no solo servir para hacer ciencia, sino para hacer una especie de metaciencia o para articular conceptos que nos sirvieran para entender lo que es el conocimiento en sí mismo. Entonces, a mi modo de ver, pues tiene todo para considerarse una tradición filosófica. Eh, y pues igual va a haber tradiciones filosóficas pequeñas, tal vez a nivel local, tal vez a nivel de una universidad. Todo el tiempo están proliferando esas cosas y no tienen por qué ser ni analíticos ni continentales. Entonces, les digo, incluso cerrándonos a la filosofía occidental. Entonces, creo que esa es otra, otro otra mala percepción que a mi modo de ver eh, suele, suele cometerse. Déjenme pensar qué otra cosa, si me faltó algo que decir. Bueno, también creo que otra cosa que se dice erróneamente es no existe la filosofía analítica y continental. Y a veces las personas que dicen esto a lo que se refieren es, mira, pero es que si yo leo un libro, pues me está hablando de ideas, ¿no? O sea, me está hablando ya sea o de cómo es el mundo, de su ontología, o de qué es el conocimiento, por qué separar o por qué decir, no puedes mezclar peras con manzanas, pues sí, ¿por qué no hacemos una ensalada de frutas, ¿no? Y suena muy bien, o sea, yo les diría, no dejen de estudiar, no dejen de leer todo. Eh, pero pero este tipo de divisiones entre tradiciones no son divisiones esencialistas, no pretende decir la esencia de la filosofía continental es esto, si es que usamos el término tan amplio de filosofía continental, o la esencia de la fenomenología es esto. En realidad, lo que buscan hacer esas clasificaciones es hablar de cómo trabaja la gente, de qué términos usa, de qué tipo de prácticas son aceptables. Por ejemplo, poner experimentos mentales remotos, que decir, bueno, ¿y qué pasaría si llegara un marciano? Eso es una práctica muy aceptable en la filosofía analítica, pero a lo mejor si ustedes van con otras personas trabajando más cerca por ejemplo, de la acción social directa, personas que estén leyendo Angela Davis o algo así, y ustedes se sueltan un experimento mental, los van a ver como, oye, eso es irrelevante, ¿no? O sea, que estamos queriendo hacer algo aplicable, resolver un problema social que está sucediendo ahora, porque haces un experimento mental. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas, sí están reflejadas en esas etiquetas. Entonces, yo lo que les diría es, no se dejen esclavizar por las etiquetas. Si alguien les dice, no pueden leer esto, no pueden citar esto, no es cierto. En todas las tradiciones se cita todo. Si ustedes leen la lógica del sentido de Deleuze, van a ver que cita Carnap y a Frege. Van a ver que ustedes también van a encontrar que hay analíticos hegelianos, hay analíticos que citan a Derrida, como Graham Priest. O sea, uno tiene no solo el derecho, sino yo creo que la obligación de conocer todo tipo de cosas, no solo dentro de la filosofía, sino dentro de otras disciplinas, y también los animaría mucho a que leyeran sociología, psicología, antropología, también física, biología, ¿por qué no? ¿Mm? Matemáticas. Eh, y no solo disciplinas académicas, también estar en contacto con el activismo o con los problemas de la gente, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Eh, pero bueno, lo que les decía es, sin dejarnos aprisionar por esas etiquetas, es importante, pues sí, reconocer que pueden tener una utilidad, que nos pueden indicar qué tipo de prácticas se esperan en un cierto grupo de trabajo o qué tipo de textos va a ser importante leer para entender algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren leer metafísica analítica ahorita, pues va a ser muy importante que conozcan un antecedente, que es la filosofía de David Lewis, eh, a partir de los 60. Pero a lo mejor si a ustedes les interesa la ontología o la metafísica que se está haciendo ahora
En el realismo especulativo, pues a lo mejor no va a ser tan importante leer a Lewis, ¿no? A lo mejor van a tener que leer a Badiou. Eh, entonces, ese tipo de cosas pueden ser indicativas o pueden ser importantes, ¿no? Y también creo que está bien que no haya barreras rígidas, pero tampoco hay que tener una obsesión por fusionar todo, por incluir todo, por unificar la terminología, porque yo creo que esa homogeneidad no nos va a hacer mejores en la filosofía. Eh, yo creo que es bueno que existan pluralidad, que existan no solo dos tradiciones, que no es cierto que hay dos tradiciones, ni tampoco 10 ni 20, sino pues, que haya decenas de tradiciones, ¿no? Eh, que pueden ser desde grupos de trabajo pequeños hasta tradiciones de miles de personas eh, que llevan décadas o siglos, ¿no? Yo creo que eso nos enriquece eh, y pues bueno, esa es mi opinión al respecto. Solo mi opinión.